a uno de estos grupos. De hecho, en septiembre empieza un nuevo grupo desde la lección 1, así que están invitados a recibir este curso, es muy importante. Ya luego, cuando regrese el pastor, el mes de septiembre, va a seguir con los seminarios doctrinales que está dando los sábados por la tarde. El día viernes 8 de la tarde, están todos invitados para el estudio del libro de Hechos. Repito lo que dijimos la semana pasada, no es solamente leer el versículo, sino que participamos todos, buscamos la referencia también del comentario bíblico, referencias del espíritu de profecía, y entonces todos hacemos aportaciones para entender, obviamente guiado por el Espíritu Santo. Pero vamos versículo a versículo estudiando. Ya hemos terminado el libro de Mateo, ahora estamos con el libro de Hechos. La semana pasada fue Hechos del 2 al 14, todo lo que fue el don de lenguas. Anoche se estudió el discurso de Pedro. Entonces vamos con estas temáticas versículo a versículo, así que la invitación es para los viernes 8 de la tarde. La hermana Ketty les ha hecho llegar también un folleto para invitarles a hacerse socio de ADRA. ¿Qué significa ser socio de ADRA? ADRA atiende a personas en situación de vulnerabilidad, actuando con compromiso y trabajando por la justicia social. Con tu apoyo se transforman vidas en todo el mundo, promoviendo el desarrollo comunitario sostenible y atendiendo situaciones de emergencia. Es nuestra manera, hermanos, de llegar a los más necesitados. Han recibido un formulario que había que llenar, ya nuestros hermanos lo van a proyectar. Han recibido un formulario como este, es la manera de colaborar. Allí nosotros ponemos los datos y con lo que queremos nosotros colaborar mensualmente. Dice un refrán, el que al pobre le da, a Dios le presta. Y en realidad, bueno, es compartir un poco las bendiciones que nosotros recibimos con las personas que están sufriendo hambre. Vemos por las noticias a diario cómo hay personas que la pasan muy mal, hermanos. A veces nosotros nos quejamos por situaciones que realmente no se comparan con las personas que están muriendo de hambre en muchas partes del mundo, o que lo han perdido todo. Lo han perdido todo a causa de un desastre natural. Pues nuestra manera de llegar a ellos es por medio de nuestras oraciones y nuestros aportes. Así que pues, los que hayan recibido, y si no, pues le pueden preguntar a la hermana Ketty si todavía le quedan formularios de estos para que ustedes puedan llenarlo. Si no, en el mismo sobre también pueden especificar y colocar su aportación a ADRA. Queremos extender una cordial y muy sincera bienvenida a Alba Lucía. ¿Dónde está la hermana Alba Lucía? Bienvenida a la casa del Señor. Así también a Dayana que nos visita de Colombia. Bienvenida a la casa del Señor, Dayana. El Señor te bendiga. Así, hermanos, quiero también invitarles a colocarse de rodillas quienes puedan para pedir la dirección del Señor en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, estamos ante ti, de rodillas, en este día que ha sido santificado por ti y ha sido apartado, para que en él podamos recordar que eres nuestro Creador, que eres nuestro Salvador, y aquel que un día vendrá en las nubes de los cielos
para llevarnos a morar donde no habrá más muerte ni clamor. Estamos aquí, Señor, en esta mañana, buscándote con corazones contritos y humillados, reconociendo que nada somos sin ti, Señor, y pidiendo que tu Santo Espíritu abra nuestros corazones para que podamos en él guardar tu palabra, que podamos obedecerte, Señor, y sobre todo que podamos practicar tu palabra, que podamos vivirla y testificar a las demás naciones, Señor. Sigue con nosotros y ahora que vamos a elevar cánticos con el solo propósito de alabarte y agradarte a ti y no al hombre, Señor. Que recibas esta alabanza que hoy tu pueblo de corazón trae a tu casa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos todo. Amén. Feliz sábado, hermanos. Vamos a cantar con gozo, con alegría, porque vamos a adorar a nuestro Creador. Vamos a cantar las estrofas del himno 281. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo, si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Continuemos alabando el nombre de nuestro Dios, cantando a Jesucristo, ven sin tardar. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en su mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que solo puede colmar tu triste pecho de
gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en su mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en su mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Y ahora vamos a entonar el himno 47 por la mañana. Y nosotros somos los protagonistas. Entonces, vamos a expresar la gratitud a Dios cantando el amor. Canto el gran amor de Dios. Vamos a hacerlo ya en pie, entonando, preparando nuestra mente, nuestro corazón para el mensaje. Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria allá, que en el Gólgota murió. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió inmolado para
antes que llorara yo ya por mí, lloraba él, y antes que supiera orar, él por mí gustó la hiel. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor que de mal me rescató, aliviando mi dolor. Al amor ensalzaré, alabando al que murió inmolado para que vida eterna tenga yo. Nada bueno se halla en mí, como puedes tanto amar, yo Señor, te rindo a ti. Hazme pues mi amor mostrar, tal amor ensalzaré, alabando al que murió inmolado para que vida eterna tenga yo. Señor y buen Dios, te damos gracias porque tenemos la libertad de venir aquí a adorarte, a escuchar tu palabra, Señor. Te pido que tú nos des de tu Santo Espíritu, que sea Él quien toque nuestros corazones, que sea tu palabra, Señor, la que se hable esta mañana aquí. Guíanos, dirígenos, Señor. Confiamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, primero que todo, antes de comenzar, un feliz sábado para cada uno de nosotros. En esta mañana, el título del sermón se llama De la esclavitud a la misión, que es el llamado del verdadero pueblo de Dios. Quiero que antes de comenzar podamos poner los teléfonos en silencio para que no interrumpa la predicación de esta mañana. En esta mañana vamos a estar estudiando la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y para esto vamos a tomar como punto de partida la historia Génesis 35, del 10 al 15. Del 10 y 11, perdón. Dice así: le dijo Dios, tu nombre es Jacob, pero no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel, y lo llamó Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones saldrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. Aquí es
donde por primera vez en la Biblia se menciona el nombre de Israel, lo que aquí el Señor describe como posteriormente se convertiría en el pueblo de Dios. Y vamos a ir estudiando varios fragmentos de la historia de este pueblo hasta nuestros días para que nosotros podamos sacar las enseñanzas que el Señor tiene a través de su palabra. El siguiente texto que vamos a estar leyendo se encuentra en Génesis 46, del versículo 3 al 6, donde el Señor le dice a Jacob: yo soy tu Dios, el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación, yo descenderé contigo a Egipto, yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Este pueblo, como nos describe Génesis 46, descendió a Egipto cuando José era gobernador en la tierra de Egipto. Era José un hombre muy importante, era el segundo allí en la tierra de Egipto, solamente el faraón estaba por encima de él. Y en sus inicios, este pueblo tenía ciertos privilegios, ¿no? José le dio la mejor tierra, la mejor ubicación, pero al pasar de los años, cuando José murió, este pueblo quedó allí y los faraones que surgieron a continuación no se acordaban de lo que había hecho José, ni tampoco conocían quién era José. Y ocurrió algo, ¿no? Este pueblo, como nos dice Éxodo 3:7, fue duramente esclavizado. Dice Éxodo 3:7 que el Señor vio la aflicción de su pueblo y oyó el clamor a causa de sus opresores. No fue que Dios los llevó a Egipto y se olvidó de ellos, no. Dios levantó a Moisés como libertador de este pueblo y a través de grandes plagas, señales y prodigios que él hizo, los sacó con brazo poderoso, los llevó al desierto. Lo primero que hace este pueblo cuando sale de allí es encontrarse con el Mar Rojo enfrente, ¿no? Esto está en Éxodo 14, donde nos describe que el pueblo cruzó el Mar Rojo y con sus propios ojos vieron al ejército de los egipcios, aquellos que una vez los esclavizaron, los vieron hundirse en el medio del mar. El Señor cumplió la promesa de que los sacaría de Egipto. Luego el Señor en Éxodo 16 les da el maná. En Éxodo 17, cuando este pueblo clamaba por agua, el Señor hace brotar agua de la roca. En Éxodo 20 les da los 10 mandamientos. Y así nos va contando Éxodo una serie de cosas que el Señor fue haciendo en favor de este pueblo, hasta finales del libro de Éxodo, en el capítulo 40, donde el Señor les da el tabernáculo para que ellos comprendieran, primero que nada, el plan de salvación. Y no solo eso, sino también este pasaje nos describe que el Señor estaba con el pueblo durante el día en forma de nube para darle sombra, y de noche en forma de columna de fuego. La Biblia nos dice que desde su salida de Egipto, el pueblo de Israel tardó 40 años en llegar a la tierra prometida, o a la primera ciudad de la tierra prometida, que es Jericó. Y aquí vamos a ver un detalle muy importante. Gosén, que es donde habitaba Israel, hasta Jericó, el pueblo hubiera tardado unos 11 días o 15 días como mucho a pie. Fíjense, de 11 días a estar 40 años en el desierto. Y yo cuando estudiaba este sermón decía, ¿por qué Dios permitió que ellos estuvieran 40 años dando vuelta en el desierto? Y
Y yo buscaba la respuesta aquí en la Biblia, ¿no? Y la respuesta la vemos en Oseas 2:14. Hoy en día tenemos varias traducciones. A mí me gusta mucho la que yo tengo, que es la traducción en lengua actual. Y dice Oseas 2:14. A pesar de todo eso, hablando acerca de Israel, te llevaré a Israel al desierto y allí, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. El Señor tenía un propósito en que ellos estuvieran 40 años. El Señor quería que ellos se enamoraran únicamente de su Dios. El Señor, a través de sus cuidados, el Señor les dio comida, agua, les dio sombra. La Biblia aún nos da el detalle de que sus vestiduras, su ropa, su calzado no se desgastaban. El Señor quería que antes de ellos entrar a esa tierra prometida, ellos aprendieran a confiar en su Dios. Que ellos aprendieran a obedecer sus leyes y mandamientos. Que ellos entraran en una estrecha relación con su Creador y su Libertador. Que aprendieran a conocer aquel gran yo soy que Moisés les presentó. Que entraran en una relación de esposo y esposa, como la que tiene Cristo con su iglesia. Porque al entrar ellos a la tierra prometida, ellos iban a tener una misión grandísima, mis queridos hermanos. Ellos, según nos cuenta Isaías 49:6, Isaías 49:6, versículo maravilloso. Dice así, Isaías 49:6. Poco es para mí que solo seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y restaurar el resto de Israel. También te he dado por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Ellos ahora tendrían que ser luz a las naciones. Tenían que dar a conocer a aquellas naciones vecinas en nombre de Dios. Ser un ejemplo y dar testimonio de las maravillas de aquel que los había liberado de la esclavitud de Egipto. Contar su propia experiencia, cómo el Señor los había cuidado durante 40 años en el desierto sin que les faltara absolutamente nada. Con el único propósito, mis queridos hermanos, de que aquellos que no conocían a Dios, aquellos que vivían en las tinieblas, aquellos que vivían en la idolatría, desearan que Jehová también fuera su Dios. El Señor, al ellos entrar a la tierra prometida, les da claras instrucciones. En Deuteronomio 18, del versículo 9 al 4, el Señor les va a explicar a ellos cómo actuar en medio de estas naciones. Dice así Deuteronomio 18, del 9 al 4. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilero, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni que consulten los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas abominables Jehová tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia.
perfecto serás delante de Jehová tu Dios, para que estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos, oyen. Pero a ti no te es permitido esto, Jehová tu Dios. El Señor sabía que las naciones vivían terriblemente alejados de Él. El Señor quería que ellos no adoptaran estas costumbres, que se mantuvieran firmes y fieles a su fe. Pero desgraciadamente, a pesar de que el Señor fue fiel con este pueblo, de que los sustentó, los cuidó, este pueblo fue desobediente. Y quiero que leamos dos citas que voy a tomar aquí para que veamos la exactitud con la que desobedecieron los israelitas. Jueces 2, 11 y 13. Jueces 2, 11 y 13 es la primera cita que vamos a leer. Dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, y los adoraron y provocaron la ira de Jehová. Fíjense, mis queridos hermanos, hasta dónde llegó este pueblo, Y el siguiente versículo está en Segunda de Reyes 17, versículos 15 al 18. Dice así: desecharon sus estatutos, el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él les había prescrito. Siguieron en pos de vanidades y haciéndose vanos ellos mismos por imitar a las naciones que estaban alrededor de ellos, aunque Jehová, ¿qué dice el versículo?, les había mandado que no obraran como ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera. Adoraron todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego. Siguieron adivinaciones, agueros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocando su ira. Tal parece que el Señor les haya dado las indicaciones de que hagan lo mismo que las naciones vecinas. Este pueblo, si seguimos estudiando la Biblia, terminó apartándose por completo, adoptó las costumbres de las naciones paganas, sus ídolos, sus prácticas, y así sucedió a lo largo de la historia hasta los días de Jesús. Pero ojo, en medio de esto, el Señor siempre tuvo un remanente, un pueblo fiel que no adoptó las costumbres de las naciones vecinas, un pueblo que mantuvo su identidad a pesar de estar donde estuvieran. Si la memoria no me falla, Romanos 11:4 dice: por lo tanto, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. El Señor, en medio de toda esta confusión que tenía el pueblo de Israel, tenía un pueblo que sí entró en esa estrecha relación que Él quería, ¿no? Y si bien es cierto que en los días de Jesús ya el pueblo de Israel no era idólatra en el sentido de que tenía imágenes, no adoraban otros dioses, seguía teniendo un corazón lejos de Dios. Ellos habían aprendido a guardar la forma externa de la ley, la letra, lo que aquí estaba escrito, pero no su espíritu. Dios mismo vino en la persona de Jesús, pero ellos no lo reconocieron, como dice Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron.
A tal punto, mis queridos hermanos, que aquel pueblo de Israel, que se jactaba grandemente de ser descendiente de su padre Abraham, terminaron rechazando por completo al Salvador del mundo. Lo acusaron falsamente, lo crucificaron. Y no fueron capaces de ver en Jesús. De Jesús no fueron capaces de ver en Él el Rey prometido, de quien las Sagradas Escrituras daban testimonio, ¿no? Y finalmente, terminando ya con el pueblo de Israel literal, el acto público que demuestra su rechazo al Salvador del mundo es el apedreamiento del mártir Esteban, ¿no? Ahí en Hechos 7, que es un capítulo bien largo, Esteban se toma la tarea de recordarles a ellos tantas veces que se apartaron de Dios, y ellos, dice el versículo 54, que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y el versículo 59 nos dice que finalmente lo apedrearon y le dieron muerte. Y ahora yo quiero que nosotros entendamos que hasta este punto de la historia, llegados hasta aquí, es donde se nos extiende el Evangelio a nosotros, los gentiles, o hoy en día los cristianos, ¿no? Es donde por primera vez el Señor le hace el llamado al apóstol Pablo, quien es conocido por nosotros como el apóstol a los gentiles. Hechos 9:15 es el llamado oficial donde el Señor le dice a Pablo su tarea posteriormente, ¿no? Dice así, Hechos 9:15, hablando acerca de Pablo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y voy a citar también otro texto que está en Hechos 13, 46, versículo 47, para ya entrar en el contexto de lo que queremos ver esta mañana. Dice así: entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se hablara primero la palabra de Dios, pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Y aquí vuelve a citar Isaías 49, 6. Y ahora yo primero me he tomado la tarea de narrar un poco la historia de Israel para que nosotros, los cristianos o los gentiles, hagamos un paralelismo, para que nosotros veamos qué tanto nos parecemos a este pueblo de Israel que muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo fueron capaces de hacer esto, no? Según hemos visto, ellos fueron esclavos en Egipto. Y ahora yo voy a hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que nosotros hoy en día presentamos algún tipo de esclavitud o que hemos sido esclavos? ¿Sí? La Biblia nos dice que sí. Nos dice en Juan, son palabras directamente de Jesús. Dice Juan 8, versículo 34. De cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y voy a leer otro texto, hay miles, pero voy a leer solamente dos. Romanos 6, versículo 17. Pero gracias a Dios que
aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron. Como hemos visto, aunque físicamente ninguno de nosotros ha sido esclavizado con un látigo, como lo fueron aquel Israel, para llevar pesadas tareas en Egipto. Estos textos nos dicen que nosotros éramos esclavos del pecado. Nosotros, antes de conocer a Dios, vivíamos en ignorancia, alejados de todas las promesas divinas y excluidos de formar parte del pueblo de Dios. Pero nosotros, gracias a Dios, hemos creído que Jesús nos ha hecho libres del pecado. Amén. Que ya no estamos vendidos como esclavos para seguir viviendo en pecado. Ahora el Señor nos ha hecho parte de su pueblo. Pero ahora que hemos creído que Jesús nos ha hecho libres de pecado y que ya no estamos vendidos de pecado, ¿creen que también tenemos nosotros una tarea que hacer, así como la tuvo ese pueblo de Israel? Ellos, nos dice Isaías 49:6, que ellos tenían que ser luz a las naciones. ¿Y nosotros crees que también tenemos que ser luz? Amén, ¿verdad? Veamos qué dice Primera de Pedro 2:9, Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10. Este apartado dice así: el pueblo de Dios, ¿no? Primero voy a leer el versículo 9 y luego el 10. Dice así: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y a quién se está refiriendo este versículo, mis queridos hermanos? La respuesta la encontramos en el versículo 10. La Biblia pone vosotros, mas vamos a leerlo como para ti y para mí. Sería así: tú y yo, que en otro tiempo no éramos el pueblo de Dios, pero que ahora Él nos ha hecho su pueblo. Nosotros que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Nosotros como pueblo de Dios tenemos un propósito en esta vida. No es simplemente ser cristiano y vivir como cristiano. Para entender mejor esto, vamos a ir el versículo 9 parte por parte. La primera parte dice así: mas vosotros sois linaje escogido. Este texto no está hablando de que fuimos predestinados y que otros no son predestinados para salvarse. Allí se está hablando de predestinación con propósito. Fuimos escogidos con un propósito especial. ¿Cuál es ese propósito? Uno de ellos, ser real sacerdocio. Y nosotros, como sacerdotes, tenemos un llamado a vivir una vida activa de oración,
constante de intercesión por los necesitados, por nuestra familia, por nuestros hijos, por los hermanos de la iglesia que están enfrentando diversas dificultades. Pero también somos un real sacerdocio para interceder por los que están ahí fuera, para orar por ellos. Para esto somos sacerdotes de Dios. También somos una nación santa. La palabra santa siempre se utiliza en el contexto de apartados para vivir en santidad. Porque este llamado recibimos del Señor también, mis queridos hermanos. Sed santos, porque yo, el Señor, soy santo. Nuestro Señor nos hace una invitación a ti y a mí y a cada uno de nosotros, ¿no? A que dejemos las costumbres del mundo, nos apartemos del pecado. Él nos ha llamado a vivir una vida de total obediencia a su palabra. Nos insta también, mis queridos hermanos, a que nuestra vida, todo lo que hagamos, esté bajo un escrito está, como lo estuvo la vida de nuestro Señor Jesucristo. Total sumisión a la palabra del Señor, total obediencia a la palabra profética más segura que el Señor nos ha dado. Nos ha llamado a que dejemos a un lado todo aquello que, por muy pequeño que sea o que parezca, por muy pequeño o indiferente que nosotros creamos que sea, si nos aparta del Señor, dejémoslo, porque este llamado el Señor nos lo ha hecho. Continúa el versículo 9. Fuimos un pueblo adquirido por Dios. Yo pensaba que este versículo decía poco, pero cuando te pones a estudiar frase por frase te das cuenta lo profundo que es. Si fuimos adquiridos por Dios, a mí me recuerda que fue Dios quien me redimió, que no fui yo por mi bondad, por bueno. Me recuerda que la salvación solamente se encuentra en Jesús. Nos recuerda a cada ser humano, ya sea bueno o malo, a todo aquel que se cree o aparenta ser bueno o perfecto, o todo aquel que vive una vida haciendo el bien, nos recuerda que ningún ser humano puede salvarse por sí mismo. Como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación es un regalo divino. Si la salvación nosotros como seres humanos la pudiéramos obtener, ¿ustedes creen que Jesús hubiera venido aquí a sufrir, a morir? Claro que no. Simplemente el simple hecho de que Jesús viniera y muriera de la forma en que murió nos hace pensar y recordar que la salvación solamente la puede otorgar Él y por gracia. Y el último fragmento de este versículo dice que nosotros, como pueblo de Dios, también tenemos que anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros tenemos que vivir una vida de testificación continua a aquellos que no conocen a Dios. Anunciarles
contarles que para ellos también hay solución. Yo tengo que salir a los que están ahí fuera, a aquellos que todavía no han sido alcanzados, y contarles mi experiencia, mis queridos hermanos. Nosotros antes también vivíamos como los que viven sin esperanza, ¿no? En el pecado. Debo ir yo al que está ahí fuera y decirle: yo también tenía problemas en el matrimonio, yo también era un borracho, yo también era un drogadicto, yo también era un adúltero, un mentiroso. Nosotros también éramos como ellos, pero ya el Señor nos ha redimido. A través del testimonio y contarles a ellos, debemos hacerles entender que para ellos también está la solución, que para ellos también hay salvación y vida eterna, que las promesas que están aquí, de las cuales hoy nosotros tomamos como nuestras, también están a su alcance. Y definitivamente, para esto nos redimió Jesús. Para esto Él vino aquí, a esta tierra, vivió como uno de nosotros, se humilló hasta la muerte en una cruz. No solo para que nosotros hoy gocemos la salvación, no solo para que vengamos los sábados a reunirnos aquí y adorarle, no solo para ver aquí dentro de la iglesia quién es más religioso, o quién conoce más la Biblia, o quién aparenta ser más cristiano. El Señor nos ha llamado a ser luz. Y gracias a Dios aquí adentro, todos nosotros conocemos a Dios, pero ahí fuera no. Nosotros tenemos que ser luz en medio de este mundo que cada día se aparta más de Dios. Cada día vive más alejado del ideal que Dios tiene para el ser humano. Nosotros debemos ser esa luz, donde el mundo pueda ver que yo soy diferente, que yo ya no ando en los mismos pasos que andaba antes. Y aquí voy a hacer otro paralelismo entre Israel y nosotros. Ellos, el Señor les dio unas instrucciones que no debían hacer y terminaron haciendo lo contrario. Ellos no fueron luz, ellos se contaminaron de las tinieblas. Y hoy el Señor nos manda a nosotros a que seamos luz. Y ahora voy a darle unos datos que yo cuando estudiaba decía: madre mía. Hoy en el mundo hay un total, esta cifra es grande, mi querido hermano, 2.400 millones de personas que profesan la fe en Cristo. Para los que no saben la cantidad de personas que viven en el mundo, esto representa un 31% de la población mundial. Es decir, un aproximado 1 de cada 3 personas alegan o dicen ser cristianos o conocer a Cristo. Pero lo que sí es cierto es que la gran mayoría de los que hoy profesamos la fe en Cristo andamos haciendo lo mismo que aquellos que aún no han conocido a Dios. Andan viviendo como si aún no hubieran sido redimidos del pecado, en las mismas costumbres de los que viven en tinieblas, en discotecas, en conciertos,
en pasiones del mundo, amando más los deleites de este mundo que a Dios. Pero la buena noticia es que hoy también hay un remanente como en los días de Israel. Hoy también el Señor tiene un pueblo al que todos nosotros debemos formar parte. Un pueblo que sea capaz de, en medio de las tinieblas que hay en el mundo, aún en medio de las tinieblas que hay en aquellos que profesan conocer a Jesús, debemos ser nosotros capaces de representar el carácter de Dios en esta tierra. Su amor, su santidad, dar a conocer los principios divinos que Él nos ha dejado. Y yo, para terminar en esta mañana, os voy a dejar una pequeña pregunta que me hizo una persona a la cual le tengo mucho cariño. Recién conocía yo a Dios, y él me hacía esta pregunta. Hoy la voy a hacer para ti, para mí. ¿Puede ver el mundo a Cristo en ti? ¿Puede ver el mundo a Cristo en mí? Esta pregunta no quiero que demos una respuesta. Simplemente quiero que ahí en nuestro asiento analicemos nuestra vida. En un momentito. Laboralmente, socialmente, en nuestra familia, en el trato a nuestra esposa o a nuestro esposo, a nuestros hijos. A nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos. ¿Pueden ver las personas algo diferente en mí? ¿Pueden ver las personas que yo soy de Cristo? ¿Que mi vida le pertenece únicamente a Jesús? Si la respuesta es sí, pues démosle gloria a Dios. Estamos cumpliendo con lo que el Señor nos ha mandado. Pero si la respuesta es no, mis queridos hermanos, doblemos rodilla, oremos incansablemente para que Dios nos dé su espíritu, para que el Señor cambie nuestras vidas, que realmente podamos ser luz, que podamos cada día contemplar a Jesús, enamorarnos tanto de Él, que las cosas de este mundo dejarán de ser atractivas para nosotros, mi querido hermano. Eso que antes amábamos, ya no lo amaremos. Amaremos lo que Jesús ha hecho por nosotros, su sacrificio, sus bendiciones, porque hoy también el Señor nos bendice. Hoy cada uno de nosotros tenemos, en el menor de los casos, al menos podemos dormir en un techo, alimentarnos, vestirnos, gozar de la familia. Enamorémonos de Jesús, mis queridos hermanos. No demos lugar a más nada. Cuando nos enamoremos de Él, las cosas dejarán de tener sentido para nosotros. Solo nos preocuparemos por agradarle a Él. Y yo esta mañana los insto a que podamos decir algún día, no muy lejano,
porque nosotros a veces posponemos las citas con el Señor. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo quiero que ahora oremos antes de culminar el sermón para continuar con lo que viene a continuación. Inclinemos nuestro rostro. Señor y buen Dios, danos tu Espíritu Santo, Señor. Que sea Él quien nos guíe hacia la verdad. Que sea Él quien tome el control de nuestras vidas y nos ayude, Señor. Nosotros te entregamos nuestras imperfecciones, nuestra incapacidad humana, para que tú, Señor, que eres nuestro Dios, quien nos ha hecho libres, Señor, del pecado, vivas en nosotros, Señor. Danos las fuerzas para apartarnos, Señor, de aquello que a ti no te agrada, Señor. Danos la sabiduría para poder vivir rectamente delante de tu presencia, Señor. Para poder vivir en santidad y en obediencia a tu palabra, mi Dios. Quédate con nosotros, mi Señor. Perdona nuestros pecados. Por Jesús. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.